Hola, excelente mañana para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer, o más bien les voy a recordar cómo hacer este relieve de abajo en detalle. Entonces, bueno, vamos a empezar miren, vamos a dar una puntada abajo. Estoy ubicado ahí, ¿cierto? Entonces me voy a ir a la parte de abajo y voy a tejer un punto en relieve. Un punto en relieve, ¿cierto? Dos puntos de separación normales. Uno, dos, nuevamente un punto en relieve abajo, recuerden, dos puntos de separación, uno, dos, cierto. Miren, así me debe ir quedando. Entonces voy abajo nuevamente, tejo y hago el relieve, dos puntos de separación, uno, dos. Nuevamente me voy a la parte de abajo, acá donde estoy señalando con la aguja, meto el crochet, traigo esa hebra y ahí queda el relieve, ¿cierto? Y simplemente lo cierro, dos puntos de separación, uno, dos, me voy a la parte de abajo del punto para hacer el relieve entonces voy a ir abajo, meto, traigo la hebra y cierro. Y así me voy a ir yendo en esta primera vuelta de relieve. 1, 2. Hasta finalizar. Miren, es simplemente repetir lo mismo alrededor, ¿cierto? Dos puntos de separación, ahí los hice. Entonces voy a tejer. Ahora voy a poner un poquito así, acercar un poquito más a la cámara. Entonces ahora me voy a la parte de abajo. Este es el punto, ¿cierto? Entonces me voy abajo, en esa misma línea abajo, una vueltica más abajo y hago el relieve. Miren, es simplemente repetir lo mismo, dos puntos de separación, tomando toda la cadena completa, 1, 2, nuevamente me voy a la parte de abajo acá, miren, así hago el relieve. Entonces dos puntos de separación, 1, 2, hago el relieve. Vea, el relieve se hace, me voy al punto, me voy a la parte de abajo, ahí, dos puntos de separación, 1, 2, nuevamente me voy a la parte de abajo y hago el relieve, formo el relieve. Y entonces voy a repetir lo mismo alrededor de la vuelta. Esto lo hago con el fin de explicarlo mejor, ya que algunas personas me han dicho que en los directos pasados no se veía bien esta explicación, no se veía bien. Entonces hago dos puntos de separación, 1, 2, el relieve abajo, este es el punto, me voy a la parte de abajo, ahí, y cierro, dos puntos de separación, 1, 2, el relieve nuevamente abajo, aquí pero abajo, acá, en ese mismo punto pero en la vuelta anterior, y formo el relieve. Miren, y así me voy a ir yendo en esta primera vuelta de relieve, 1, 2, el relieve abajo. Bueno, entonces voy a dar la vuelta y vengo con ustedes, repitan lo mismo, recuerden, dos puntos de separación, el relieve, dos puntos de separación, el relieve. Recuerden, niños, que el relieve se hace así, dos puntos de separación, un relieve, tomando el punto de la vuelta anterior, recuerden, no hay ningún otro cambio, dos puntos de separación, 1, 2,
Nuevamente un relieve abajo, miren, tomo abajo el punto, 2 puntos de separación, recuerden, y así vamos a ir llegando al final de esta vuelta número 1 de relieve, esta, y les voy a enseñar a hacer la otra. Y recuerden que son 3, o sea, una, esta, otras y de otras 2 más, o sea, o esta, la que sigue y otra más, de la misma manera. Solo que los relieves se van a correr un poquito a la derecha. Ese es el único cambio. De resto no es lo mismo, ¿cierto? 2 puntos de separación, recuerden. Esto lo estoy haciendo a manera de volverles a explicar, porque hubo muchas personas que a lo mejor no entendieron con los directos. Entonces así tengo la cámara más cerquita y puedo mostrar cómo lo hago. 2 puntos de separación. Me voy a la parte de abajo del punto, recuerden, el relieve, y hago entonces 2 puntos de separación tomando las cadenita completa, 2, y el relieve recuerden que es abajo acá. Ingreso la aguja por acá y lo hago, miren. El relieve, 2 puntos de separación, recuerden. 1, 2, el relieve abajo, 2 puntos de separación, tomando la cadena completa. Entonces, niños, voy a seguir, miren, ya me queda poquito, voy a terminar con el relieve, un relieve, 2 puntos de separación, recuerden. Independientemente de la vuelta, si estoy en la vuelta 1 de relieve, en la vuelta 2 o en la vuelta 3, es exactamente lo mismo, solo que vamos a correr un poquito del relieve a la derecha. Entonces miren, voy llegando al final, 2 puntos de separación, me voy a la parte de abajo del punto, lo hago, 2 puntos de separación, 1, 2, el relieve, bien chicos, entonces voy llegando al final de la primera vuelta de relieve. Miren el relieve, recuerden, tejemos 2 puntos de separación, 1, 2, cierto, tomando la cadena completa. Me gusta ser muy repetitivo para que ustedes tengan mejor claridad de lo que les estoy diciendo. 2 puntos de separación, el relieve. Miren niñas, entonces voy a terminar con 2 puntos de separación, 1, 2, el relieve, recuerden, el relieve. Y miren, ahí llegamos, ¿cierto? Aquí no voy a tejer 2 puntos, sino que voy a tejer solo uno, miren, un punto de separación. Y voy a hacer el relieve, recuerden, les había dicho que a mi derecha, entonces aquí lo voy a tejer, mírenlo acá. Aquí está el relieve. Entonces lo voy a hacer a mi derecha, o sea, sobre este punto abajo, miren, ahí. Ingreso la aguja, formo el relieve y está, miren. ¿Qué me toca hacer? 2 puntos de separación, ahora sí, nuevamente 2 puntos de separación. Dos puntos de separación. El relieve, recuerden, acá lo voy a tejer acá a la derecha de este, lo voy a hacer acá. Entonces ingreso la aguja por ahí, formo el relieve y lo termino. Entonces si ven lo que les estoy diciendo, va quedando a la derecha los relieves. Yo simplemente continúo con 2 puntos de separación, relieve, miren, relieve acá en este punto, ahí, y formo el relieve muy bonito. Mire cómo se va formando esa textura de bonita. Recuerden, 2 puntos de separación, 2 punticos de separación, 1, 2, el relieve acá, ¿sí ven? Entonces 2 puntos de separación, 1, 2, el relieve acá, sobre este punto acá.
Este es el relieve que hice anteriormente, entonces ahora me toca al lado derecho de este, acá, donde estoy señalando. No hay ningún cambio, todo el tiempo es 2 puntos de separación, todo el tiempo es lo mismo, 2 puntos de separación. Mi relieve acá, 2 punticos de separación, 1, 2. ¿Sí ven? Así. Y ahora nuevamente el relieve acá. Recuerden que el relieve siempre va a quedar a la derecha. Y así sucesivamente, 2 puntos de separación. Recuerden, 2 puntos de separación. 1, 2. Relieve nuevamente, entonces a la derecha, aquí lo voy a hacer ahí. Y esto mismo lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Entonces yo voy a seguir avanzando hasta donde más me dé el hilo, 2 puntos de separación. Recuerden tener mucho cuidado de tomar la cadena completa. Hay que tomar toda la cadena en esta puntada. El relieve, miren ahí. 2 puntos de separación. 1, 2. El relieve, recuerden, el relieve. Y así me voy a ir yendo hasta finalizar esta vuelta. 2 puntos de separación, ¿cierto? Y entonces voy a repetir de la misma manera. Entonces vamos a ver hasta dónde me alcanza el hilo y vengo con ustedes. 1, 2 puntos de separación, relieve en este punto acá. Y miren cómo va quedando de bonita la textura. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo en este momento, porque quiero que les quede muy claro. 2 puntos de separación, 1, 2. El relieve abajo acá. Dos puntos de separación, recuerden. 1, 2. El relieve. ¿Cierto? 2 puntos de separación, el relieve, como pueden ver, nuevamente 2 puntos de separación. 1, miren, 1 y 2. ¿Cierto? Tomando toda la cadenita completo. Y el relieve acá, miren, sobre este punto lo vamos a hacer. Y bueno, voy a seguir avanzando y vengo con ustedes ahora sí. 2 puntos de separación, el relieve abajo, dos puntos de separación y el relieve. Todo el tiempo vamos a repetir lo mismo, solo que en la única diferencia entre vuelta y vuelta es que los relieves se van a ir corriendo un poquito a la derecha, un puntico a la derecha. Entonces acá lo hice acá, luego el siguiente relieve lo estoy haciendo a la derecha y el último relieve, el tercer relieve, va a ser a la derecha, ¿cierto? Un poquito más a la derecha en este punto, y van a quedar 3 puntos así, un relieve acá, otro relieve acá y otro relieve acá. Eso es todo lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces voy a avanzar, es que quiero que les quede muy claro esto. 2 puntos de separación, 1, 2, el relieve, 2 puntos de separación, 1, 2 y el relieve, y así sucesivamente van a ir repitiendo esta vuelta número 2 de relieve. Miren, niños, entonces vamos llegando al final de la vuelta, ¿cierto? Miren, se van dando cuenta de cómo quedan los relieves. Miren, entonces vamos a hacer ahora
hice el relieve ahí, ¿cierto? Entonces ahora voy a hacer un relieve, un punto, perdón, solito. Y vamos a empezar a hacer la vuelta número 3 de relieves. Entonces hago otro relieve acá. Miren, si ven que me queda solo un espacio, ahí voy a hacer el relieve. Miren el relieve. Y nuevamente hago 2 puntos de separación. Exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. 2 puntos de separación. Otro relieve. O sea, el tercero, miren, el tercero, un puntico corrido a la derecha. ¿Se dan cuenta? Ahí. Así hacemos la vuelta de estos relieves, simplemente 2 puntos de separación. 1, 2. Entonces, otro relieve, ¿cómo lo hago? Miren, ahí, a la derecha de este, hago el otro, miren, hago el relieve ahí. 2 puntos de separación, 1, 2. El relieve, recuerden, corridito a la derecha de este, acá, en este puntico, hago el relieve. Nuevamente 2 puntos de separación, 1, 2. Otro relieve acá, miren, ahí, corridito a la derecha de este. 2 puntos de separación, 1 y 2. Relieve nuevamente acá. 2 puntos de separación, recuerden, 1 y 2 puntos. Tomando la cadena completa, recuérdenlo, esto nunca va a cambiar. En esta mochila, las puntadas siempre van a ser las mismas. 2 puntos de separación, nuevamente el relieve corridito, recuerden, a la derecha de este punto, en este punto voy a hacer el relieve y así sucesivamente voy a seguir avanzando y finalizamos obviamente esta vuelta de relieves de la misma manera. 2 puntos de separación, el relieve acá, miren el relieve, 2 puntos de separación, 1 y 2. El relieve nuevamente en este punto, miren acá abajo, lo hago. Y entonces, chicos, ustedes van a seguir repitiendo y ya está la última vuelta de relieve. Y después de esta vuelta vamos a hacer, vamos a ver cuántas vamos a hacer del punto normal. Pero yo por ahora simplemente hago tres vuelticas de relieve como acá. Lo vamos a repetir, miren, entonces tengo que terminar esta vuelta de relieves de la misma manera que les acabé de explicar. Entonces, por favor, si aún no están suscritos, por favor suscríbanse, compartan, comenten, regálame un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo simplemente venía con este tutorial para enseñarles mejor detalladamente cómo se hacía el relieve. Recuerden que los relieves se forman, por ejemplo acá hicimos un relieve, 2 puntos de separación, otro relieve, 2 puntos de separación, otro relieve, 2 puntos de separación, así, una vuelta, la primera vuelta. En la segunda vuelta, les voy a señalar con la aguja, vamos a hacer el relieve acá, esta es la segunda vuelta, 2 puntos de separación, el relieve, 2 puntos de separación, el relieve, o sea que el relieve va a siempre ir corridito, un puntico a la derecha, miren, para formar como una diagonal. Entonces sigan los pasos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima, Dios los bendiga y muchas gracias por estar en sintonía conmigo. Vengo en una próxima oportunidad.